Muy buenas. Aquí seguimos con los temas que Dios ha puesto en mi corazón. Y como ya recordáis, uno de estos temas es la iglesia que Jesús no planeó. Pero para saber qué iglesia Jesús no planeó, necesitábamos saber y conocer la iglesia que Jesús sí planeó. Claro que cuando las Escrituras habla de el pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, pues habla de muy distintas formas. O sea que habla de la iglesia como cuerpo, habla de la iglesia como templo, habla de la iglesia como la asamblea llamada fuera, habla de la iglesia como esposa, como el guerrero. En fin, hay por lo menos que yo recuerde ahora unas 12 formas en que las Escrituras llama a la iglesia de Dios. Con la ayuda de Dios ya hemos visto la primera, que era la iglesia, el plan eterno de Dios. Hemos visto la segunda, la iglesia como el nuevo hombre. Y hoy me gustaría tener comunión con vosotros sobre la iglesia como familia de Dios. En Efesios capítulo 2, a partir del versículo 19, dice el apóstol Pablo: porque ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, a través de la vida de Él que hemos recibido en nosotros, pertenecemos a la familia de Dios. En Lucas capítulo 8 se nos relata cuando Jesús estaba rodeado de una gran multitud y vinieron y le dieron la noticia de que tu madre y tus hermanos están aquí. Y Jesús respondió así, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. O sea, Jesús, la idea que él tenía de la familia, de lo que era la familia de Dios, trascendía con mucho lo que es una familia humana. Una familia humana. En Juan capítulo 1, a partir del versículo 11 al versículo 13, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo: los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que para pertenecer a la familia de Dios hay que ser hijo de Dios. Alguien que no es hijo de Dios no pertenece a la familia de Dios. Y para ser hijo de Dios, pues hay que tener los genes de Dios. Repito, para ser hijos de Dios hay que tener los genes de Dios. La segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 4, se dice que Él nos ha dado grandísimas promesas para que por medio de ella llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Así que los hijos de Dios son aquellos que participan de la naturaleza divina de Dios. En un campamento de adolescentes, en la cual estaba mi hijo el menor, se planteó esta cuestión: ¿son todos los seres humanos
hijos de Dios? Algunos opinaban que sí, y otros pues tenían sus dudas, y mi hijo dijo que no. Y además les puso este ejemplo. Mi padre es constructor, y lo que él construye es creación suya. Pero lo que él construye no es hijo de mi padre, es solo creación. Ahora, yo sí soy hijo de mi padre porque tengo sus genes, porque tengo su naturaleza. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios son solamente aquellos que tienen los genes de Dios, que tienen dentro de sí la naturaleza de Dios. Ahora, pero para tener los genes de Dios, dice las Escrituras que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, el Evangelio relata que hubo un hombre que era un principal entre los judíos, o sea, alguien que enseñaba religión a los demás y además que tenía un nombre porque posiblemente pertenecía al Sanedrín, que se suponía que eran aquellos que cuidaban de la salud espiritual del pueblo. Pues este hombre vino de noche a hablar con Jesús y le llamó maestro y le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús inmediatamente le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no entrarás en el reino de los cielos. Así que para tener los genes de Dios se hace necesario el nuevo nacimiento. Y luego le explicó Jesús cómo era esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que el nuevo nacimiento se produce en nosotros por la obra del Espíritu. Jesús le dijo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No puede entrar, no puede verlo. Nicodemo seguramente había oído hablar de Juan el Bautista y había oído hablar del ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué venía predicando Juan el Bautista? Arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno, porque el reino de los cielos se está acercando. El bautismo de Juan el Bautista hablaba de un arrepentimiento, de ya no quiero ser lo que soy. Me di cuenta que estoy andando en la dirección contraria a la que Dios me indica. Por lo tanto, esa vida antigua tiene que quedar sepultada en el agua para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, pueda entrar en mí. Al recibir el Espíritu del Hijo de Dios, recibimos la simiente de Dios. Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham y le dio una promesa. Le dio varias promesas,
pero una de ellas, quizá la más importante, fue que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo, explicando qué quiere decir esto, a la carta que escribió a los creyentes en la región de Galacia, les dice esto: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Así que la simiente de Dios es Cristo. ¿Y qué ocurre cuando recibimos a Cristo? Que recibimos la vida de Cristo, que es la simiente de Dios. Y al recibir la simiente de Dios en nosotros, tenemos los genes de Dios. Y ya somos hijos de Dios, ya pertenecemos a la familia de Dios. Y esto es maravilloso. Esto es extraordinario. Esto es mucho más allá de un sueño. Es una realidad que podemos vivir en Él. Tener la vida de nuestro Dios y pertenecer a la familia de Dios. Porque cuando pertenecemos a la familia de Dios, nos convertimos en los herederos de Él. En Romanos capítulo 8, del versículo 16 al 18, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, mirad esto. Al tener la vida de Dios, al tener la simiente de Dios dentro de nosotros, que es Cristo, ya Dios es nuestro Padre. Y por lo tanto, heredamos de Él juntamente con Cristo. Esto quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, vamos a tener y tenemos la misma herencia que el Hijo primogénito de Dios, no el unigénito, el Hijo primogénito de Dios. Compartimos la misma herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Lo ha dicho el texto. Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y qué es la gloria? La gloria es Dios expresado. Dios expresado. Allí donde Dios está y se expresa, aquello se llena de gloria. Y nosotros, al tener la simiente, que es Cristo, que es la vida de Dios, heredamos la capacidad de expresar a Dios, de glorificarle, de darle a conocer, de tener una vida como la tuvo el Señor Jesús, que expresó en todo lo que hizo y en todo lo que habló al Padre, la gloria del Padre. Por eso las Escrituras dicen, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y Él le ha dado a conocer. El Señor Jesús en Juan 17 dice que la gloria que me diste, Padre, les he dado. Hemos heredado, somos herederos de Dios.
hemos heredado su gloria. También hemos heredado su santidad. La Biblia dice, sé santo, así como vuestro Padre es santo. Porque nuestro Padre es santo. Porque nuestro Dios es santo. Y nosotros tenemos su vida. Debemos ser santos y vivir en santidad. Otra de las cosas que heredamos es la capacidad de vencer el pecado, aunque todavía mora en nosotros. En la primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 9, se dice que la simiente de Dios que está en nosotros no puede pecar. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, cuando habla del pecado que moraba en él dice, de modo que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué no era él? Porque él había nacido de nuevo. Él tenía la simiente de Dios en él. Él podía disfrutar de la ley del Espíritu en Cristo Jesús, que le había librado del pecado y de la muerte. ¿Y cómo hace eso Dios? A través de su simiente santa. También heredamos su reino. Su reino. Adquirimos el compromiso de mantener en alto la reputación de nuestro Padre y su familia. Así que al ser hijos de Dios, porque tenemos su naturaleza santa y divina en nosotros, que son sus genes, que son su simiente, podemos vivir en santidad, podemos vencer esa simiente en nosotros, vence el pecado y eso nos hace apto para vivir en su reino, de acuerdo a su voluntad, según sus estatutos y sus mandamientos, para bendecir a todos y todo lo que nos rodea. Pero también adquirimos una responsabilidad. Adquirimos un compromiso de mantener la reputación de Dios y de su familia en alto. En alto. Cuando el rey de España que tenemos ahora, Felipe VI, todavía no tenía la corona, la tenía su padre, Juan Carlos, y estaba preparándose para, en su día, hacerse cargo de este reino. Estudió en algunas universidades para prepararlo bien, y en una de ellas fue en una universidad del Canadá. Cuando iba para allá, le hicieron una entrevista, no recuerdo ahora mismo qué revista fue o qué periódico, pero lo que sí me llamó la atención es cómo contestó a la pregunta que le hizo la periodista. La periodista le dijo, ¿qué recomendación le ha dado su padre? Y él dijo, no olvides de quién eres hijo. Yo creo, hermanos, que necesitamos ejercitar nuestra memoria cada día, recordando de quién somos hijos y cuál es la responsabilidad gloriosa que nos ha dado nuestro Padre como parte de su familia. Somos la familia de Dios. De
mantener en alto su nombre, que los demás puedan ver en nosotros cómo es verdaderamente Él y cuidar de su familia, cómo no, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que Dios os bendiga.